gracias amigos de Voz para el Cambio. Este día especial, descanso, día de Corpus Christi. La República está, digamos que, parada por esta conmemoración de la sangre de Cristo. Pero el personal de Voz para el Cambio sigue trabajando por el objetivo deseado, siempre poder influir en la sociedad dominicana para que tenga un comportamiento más adecuado con el entendimiento, el advenimiento entre sus habitantes para ser siempre una república más próspera. Estamos pues convocados, una parte del personal de Voz para el Cambio, dentro de ellos Jacinto Sención y Vladimir Cruz, que tienen categoría de teólogo. Con ello pudiéramos dar una pincelada acerca de los orígenes, causas de este día de Corpus Christi. Como dijimos que la gente hoy, es probable que mucha gente haya hecho lo que un fin de semana largo, porque si algún empleado del sector público o privado le han dado la facilidad, entonces puede trasladarse a otra región, si es del sur, si es del este, puede movilizarse. Pero ya tenemos ahí a Jacinto Sención listo para comenzar a trabajar en esta jornada. Jacinto, buenos días. Saludos, muy buenos días, Juan Francisco de la Rosa. Muy buenos días a esos amigos siempre pendientes de su espacio Voz para el Cambio, seguidores fieles de lunes a viernes aquí tempranito de 7:30 a 9 de la mañana. Voz para el Cambio siempre como ventana abierta de posibilidades de llevar el acontecer de cada día aquí en la República Dominicana y el mundo. Bendiciones. Bueno, agradecido que usted ha hecho un aparte, porque sabemos que días como hoy hay mucho trabajo en la iglesia. Le vemos que usted tiene su hábito puesto de diácono. Entonces, hágale a los oyentes de Voz para el Cambio, televidentes, una síntesis de el día que conmemoramos hoy. Sí, gracias, Juan Francisco. Y amigos televidentes, tengo la vestimenta, como dice, la ropa propia de un diácono. Cuando salga del programa tenemos celebración, como también se tiene celebración en todas partes del mundo. Hoy conmemorando esta fiesta, una fiesta que es solemne, de la más importante de la Iglesia Católica, Corpus Christi. Yo recuerdo de pequeño en el campo, hablaba de que el jueves Corpus, usted recuerda que no se podía trabajar. Bueno, era día, los bueyes sufrían mucho porque ese día se dicen que el buey habló y entonces los que tenían bueyes estaban activos. Podía ser que lo dejaran amanecer de un día para otro sin ponerlo donde pueda comer con facilidad y beber. Y es interesante porque cuando uno escucha eso en el aldor popular, en la cultura popular, una cultura, vamos a decir así, con una formación, o el cristianismo era que estaba prácticamente reinando en su momento. Igual cuando pasó la creación de esta fiesta, recordar nosotros que prácticamente el descubrimiento, 1492, quienes vienen aquí a este pedazo de isla o América, fueron los españoles, los primeros. Y así vinieron con ellos su cultura, la cultura también, su cultura cristiana, eran personas muy creyentes. Y cuando uno ve el origen de esta fiesta, Juan Francisco, en la Edad Media, hablando al principio del siglo XIII, en 1200
Si usted recuerda, 1208, principio del siglo XIII, hay acontecimientos que se van dando dentro de lo que es la iglesia como figura importante. Para esa fecha, o en ese contexto, es que surge San Francisco de Asís, y ya te sabes lo que ha implicado ese gran santo en la iglesia, pero también Santo Domingo de Guzmán. Y mirando ese contexto de la Edad Media, a lo que luego nosotros, caminando la sociedad del mundo desde esa formación cristiana, y América, hoy América, que en ese momento no escapaba de eso, y por eso las tantas tradiciones, porque donde quiera se ventilaba, todo era agua bendita, Juan Francisco, todo era agua bendita. Aquí en este país vienen iglesias, otras denominaciones, y fue al principio del siglo XX, 1920 por ahí, y luego ya para a mitad del siglo XX que ya entran entonces varias nominaciones, pero antes, casi por 400 años, estamos hablando que imperaban en el sentido como cultura, como religión, era la religión cristiana católica, y por eso tanta devoción, por eso tanta... ayer yo hacía un recorrido con los muchachos de la casa de acogida por la zona colonial, por el malecón, ahí cerca de la Plaza Juan Barón, ahí estaba el puerto San Gil, y te va a encontrar que donde quiera que tenemos el puerto, hasta la fortaleza San Felipe, era todo desde un esplendor cristiano, porque venía de la Edad Media, inclusive con el Renacimiento, siglo XV y XVI, de ahí para acá, como quiera, seguían inclusive los artistas haciendo ese culto, esas obras para engrandecer la figura de Dios. Entonces, esta fiesta que surge como devoción en 1208, ahí en Bélgica, una religiosa de nombre Juliana, es que empieza un poquito a hacer ese llamado, a hacer esa devoción, a celebrar, a hacer culto, para que se tome en cuenta este acontecimiento de lo que es el cuerpo y la sangre de Cristo, de ver en la Eucaristía la presencia verdadera de Jesucristo en todo su esplendor. Cada vez que uno comulga la Eucaristía en la iglesia, en la parroquia, entonces estamos comulgando a Jesucristo. Entonces, ¿qué pasa? Que todo en la iglesia se cuida mucho, don Juan Francisco, se cuida mucho con el tema de los milagros, con el tema de las apariciones. La iglesia no lo da como válido, y eso tiene que durar un tiempo, y que eso que la gente siente, eso que la gente dice de los milagros, entonces eso tiene que comprobarse. Y la iglesia, el Vaticano, Roma, tiene un equipo que están preparados para luego ir a investigar, indagar. Y eso pasó con esta fiesta que se promovió desde una religiosa ahí en Bélgica. Y cómo la fiesta coge fuerza, Juan Francisco, para también, estamos hablando más adelante, a mediados del siglo XIII, hay un sacerdote que parece que no cree, no era muy creyente en lo que celebraba, y al dudar de que en la hostia consagrada y en el vino consagrado estaba el cuerpo y la sangre de Cristo en su presencia ahí total, entonces se le convierte la hostia en cuerpo, se le convierte en carne, y se le convierte el vino en sangre. Entonces es desde ahí que la iglesia, entonces, a partir de eso que se está promoviendo, a partir de ese milagro, como le llamaban, estamos hablando del 1263, entonces viene el Papa de turno, que es Urbano IV, y entonces instituye la fiesta que hoy celebramos, cuerpo y sangre de Cristo. Cuerpo Christi, inclusive Santo Tomás de Aquino, que es de esa época, el Papa Urbano le encomienda a él para que crea los himnos que tenemos hoy, los oficios en la liturgia, para poder celebrar dentro de la iglesia esta fiesta
tan importante para la Iglesia Católica a nivel universal, Iglesia Cristiana Católica, que hoy celebramos con una fiesta grandiosa. No sé, alguna pregunta, pero por ahí es que va la devoción, por ahí es que va la fiesta, esta fiesta tan solemne para nosotros. Pero hablar entonces de Corpus Christi es sinónimo de conmiseración, porque estamos hablando de un hombre que fue abusado, y entonces si nos reunimos para recordar, para upar esos hechos que fueron tan desgarradores, es una forma que digamos nosotros de expresar ante ese hecho un espanto, una conmiseración por lo que este hombre sufrió. Así mismo, Juan Francisco. Fíjense que a veces uno tiende a olvidar grandes acontecimientos. De hecho, nosotros decíamos, cuando se pierde la memoria histórica, automáticamente se pierde la identidad. Entonces, uno ve en esta sociedad moderna donde todo se ha estado perdiendo, inclusive hasta los valores cristianos. Entonces, estas fiestas que tenemos dentro de la iglesia, en su gran mayoría son fiestas conmemorativas, haciendo alarde en el sentido, haciendo referencia a un gran acontecimiento que usted lo acaba de mencionar. Lo que todo esto no es más que conmemorar ese sacrificio, esa condena a muerte de Jesucristo, que murió en la cruz y desde la cruz pudo que conseguir la redención, y esa redención también dando a nosotros la oportunidad de redimirnos, de redención. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos cada domingo cuando celebramos la misa, cuando celebramos la Eucaristía, es conmemorar ese gran acontecimiento donde matan, asesinan en la cruz a un inocente, sin embargo, a un inocente por la culpa nuestra. Fíjense todo lo que implica eso. Entonces, esto hay que mantenerlo en la memoria de la humanidad, pero ojo, en la memoria de manera específica en todas aquellas personas y nosotros que nos consideramos cristianos. Déjeme hacer un paréntesis, Jacinto Ascensión, porque nosotros que ese personaje no impacta tanto, y hemos visto pensadores de todas las épocas que dicen que Jesús fue exterminado, fue sacrificado y contra él no había ninguna prueba. Entonces parece que la humanidad no tiene un crimen más atroz que este. Sí, es así. Lo que pasa, Jesús atentaba en el sentido, a partir del contexto, con muchos intereses ahí en su tiempo, intereses con poderes que tienen que ver inclusive con la misma iglesia de su tiempo, poderes también políticos, y poderes no solamente políticos locales, sino también poderes políticos desde Roma. Entonces, Jesús se la jugó y por eso él anunciaba de cómo iba a morir, porque ya era una profecía también. Tendría que venir el Hijo del Hombre. Había envidia también en contra de él. No, claro que sí, envidia, pero todavía inclusive dentro del mismo entorno cercano a él, entonces también consigue el tiro de gracia, que es la traición, que es la entrega, y por unas cuantas monedas. Entonces, fíjense todo lo que pudo vivir Jesucristo realmente en ese contexto, que son cosas que uno no se lo desea a nadie, pero de cara a lo que él mismo profetizaba, entonces eso no se podía parar. Entonces, y de hecho, cuando los apóstoles, Pedro, que en varias ocasiones le decía, Señor, como no tiene que hacer esto, y él decía, apártate de mí, Satanás, porque tú estás en contra
de la voluntad de Dios y he venido para un propósito. Y es eso. Así que él estaba claro de lo que iba a pasar con él, cómo iba a morir, pero sobre todo algo tenía también claro, que eso no quedaba ahí. Y como no quedaba ahí, porque sabía que es una encomienda de Dios, su Padre, que lo iba nuevamente a resucitar y llevarlo a su parte originaria de donde vino, que es estar con Dios ahí en esa relación cercana. Y luego todo lo que ha generado ese acontecimiento, porque se habla inclusive antes o después de Cristo. Marcó tanto en la humanidad ese personaje, ese Jesucristo, de cómo murió, pero sobre todo también de que la muerte no quedó en la cruz, sino una muerte de resurrección. Y hasta ahora eso es lo que la Iglesia Cristiana Católica reivindica, predica en este tiempo de casi 2000 años. Pero entonces, Jacinto, dije ahorita que la envidia también fue parte, porque Jesús en ese momento, cuando apareció este hombre que no tenía estudios realizados, igual que los grandes doctores de la época, apareció analizando los temas en público con igual fluidez o más que los doctos de su tiempo. Claro. Eso no le llama la atención eso. Oh, fíjense que cuando llegaba a las sinagogas, que él mandaba, le pasaba en el rollo del libro, que a veces lo hacía desde el profeta Isaías. La gente quedaba admirada de la sabiduría de Jesucristo, pero fíjense cómo esa envidia que usted hace énfasis era tan grande que inclusive empezaron a correr la bola de decir que estaba loco y mandaban a buscar a su madre, venga, que aquí está su loco. Era tan grande eso para poder desautorizar esa sabiduría, pero sin embargo lo que hacía era que no alejaba a la gente, al contrario, la gente va aumentando en masa, en cantidad, de tal manera que él tenía que montarse en un barco pesquero de un lago al otro lado, y cuando ya cruzaba, ya el gentío estaba esperándolo allá, porque realmente tenía palabra de sabiduría acorde a lo que la gente estaba esperando de ese Mesías anunciado en todo lo que es el Antiguo Testamento. Mire, eso que usted afirma de la multitud que lo seguía, eso confirma que los pueblos son más inteligentes que los líderes. Los líderes de ese momento criticaban esa sabiduría de Jesús. Sin embargo, el pueblo sabía que lo que él decía era cierto. Sí. Y luego otra cosa y más que usted y yo la hemos mencionado en esos espacios de reflexión y de diálogo, decimos en el aldor popular, nadie es profeta en su tierra. Y donde empieza la gran envidia es en su tierra. Porque sí. Acusándolo, ¿y quién es este? Porque lo que es un hijo del carpintero. ¿Y quién es Manolo? Manolo es hijo de Chon. Entonces, ¿qué? Dígame a ver. ¿Quién es Jacinto? Hijo de un tabaquero y de una persona que juega gallo y tal vez que le gusta darse su palito de alcohol. Entonces, poder ver en el otro esa capacidad de sabiduría, de formación, de transformación y sobre todo asumir un ideal que no es tan fácil, asumir un ideal que va a ir a favor de una mejor sociedad, de una mejor humanidad. Y eso es lo que Jesús estaba predicando, criticando automáticamente lo que no hacía posible que se lograra ese humanismo. Entonces, tuvo de frente a estos poderes que estaban ahí hegemónicos, controlando la vida y la cultura de esa sociedad
de esos pueblos, y eso entonces lo llevó a que lo quitaran del medio. Esa fue la idea, eso es quitarlo del medio para que no siga realmente creando ese avispero dentro de la población que le seguía, que ya no querían ver a los demás líderes, lo veían como un chasco, como un engaño. Usted sabe que tanto ayer como hoy, mantener un ideal sigue siendo un sacrificio muy grande. Es que mantener ese sacrificio, eso implica renuncia, Juan Francisco, y renuncia hasta de uno mismo, renuncia a qué, a privilegios, pero eso lo va a cambiar por crítica, eso se va a cambiar por el olvido, se va a cambiar por rechazo, se va a cambiar inclusive de abandono, que la gente se le va a quitar del lado, y cuando la gente escucha algunas cosas que tal vez le puede servir como zapato, entonces lo que hace uno que se aleja, porque nadie quiere escuchar la verdad. Por eso que este espacio Voz para el Cambio, una de las características importantes que tiene, que esto es una ventana abierta de posibilidades, donde hay una propuesta que encamina hacia esa construcción de humanidad, pero también de mirar y reflexionar, criticar en esa búsqueda de la verdad. Y no es cualquiera que puede caber en un espacio como este. Aquí no puede ni cualquiera sentarse, aunque es una ventana abierta de posibilidades, pero posibilidades a partir de la verdad. Así que los falsantes no caben en este espacio. Y eso pasa Bueno, también dentro de lo que invita la iglesia como concepto, como modelo, pero sobre todo también como filosofía de vida. Ahora, en el mundo de Dios, de todo hay, porque así como Jesús dentro de su espacio lo traicionaron algunos amigos, gente cercana de él, también pasa, tenemos gente realmente que para mí están usurpando cierto puesto, llamándose pastores, llamándose cristianos, llamándose sacerdotes, gente que realmente no deberían de estar en estos espacios porque hacen más daño que bien. usted ha dicho una verdad muy grande y se ha discutido a lo largo de todos los tiempos cuando Pilato le preguntó a Jesús qué era la verdad y entonces no esperó la respuesta y dio la espalda y nos hemos quedado esperando. Vámonos a la pausa y volvemos de inmediato para tratar otros temas que están ahí, primera plana, ayer, hoy, todos estos días. Muy bien, aquí esperamos con un cafecito. Magnífico.